El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud. YouTube RCR 750 en vivo. Hoy tenemos en la primera parte de nuestro programa a una invitada muy especial. Nosotros siempre que vivimos en Caracas estamos preocupados por lo que efectivamente ocurre en el país. Mérida es una ciudad bellísima, casi que debería estar condenada a la prosperidad. Es un emporio turístico que los venezolanos toda la vida hemos apreciado. Sin embargo, cuando uno habla con los merideños, uno se encuentra con una narrativa absolutamente diferente. Una ciudad sitiada por la escasez, la inflación y, bueno, por supuesto, una ciudad universitaria amenazada por la debacle de la universidad. Con nosotros está la profesora Marta Hernández, profesora de FACES ULA y vocera de la coalición Soy Venezuela. Vamos a tratar de contactarla por algún teléfono. Creo que hay dificultades de comunicación. Ya vamos a tratar de resolverlas y mientras tanto, bueno, nada, que tenemos que comentar que ha sido efectivamente una semana muy movida porque están ocurriendo no solo cosas en el país, sino que además están ocurriendo cosas en el mundo. A mí me llama mucho la atención de lo que ocurrió efectivamente en Brasil. Gana una opción totalmente contraria a la tradicional izquierda latinoamericana expresada en el foro de Sao Paulo. Yo creo que en Brasil también están hartos de que la izquierda diga una cosa y haga otra, prometa prosperidad y finalmente se corrompa, trate de los problemas del país bajo el populismo más ramplón que hace que se distribuyan recursos que no se tienen y después en los periodos subsiguientes simplemente haya crisis seriales. Lo cierto es que gana en la primera vuelta con muchísima comodidad el candidato Bolsonaro y todo parece indicar que va a estar cómodo para la segunda vuelta. Y esto por supuesto abre una nueva jugada, absolutamente diferente para la geoestrategia latinoamericana. Seguiremos comentando como esto, pero ya tenemos a la profesora Marta Hernández en línea. Marta, un saludo desde aquí, RCR 750. Buenos días, Víctor. Buenos días para todos los que nos están escuchando. Un saludo desde acá, desde Mérida. Justo en este momento saliéndome de una asamblea de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales donde, bueno, estamos discutiendo la grave situación que tenemos acá en la ciudad y en la universidad. ¿Qué es lo que pasa con Mérida? Porque realmente él no tiene ningún sentido que esté constantemente azotada por los servicios públicos degradados. Y bueno, ahora tú me cuentas que hay escasez, que hay inflación y por supuesto los sueldos de una ciudad universitaria pues no alcanzan para comer. ¿Qué está ocurriendo? Es terrible la situación aquí en Mérida, de verdad, lo que estamos viviendo los merideños. Pues da cuenta de la urgencia que tenemos de salir de este régimen que está azotando el país y que está pues aniquilando a la familia venezolana. Bueno, efectivamente, como bien lo señalas, los sueldos no alcanzan para absolutamente nada, pero nada, Víctor. La situación también a nivel de inseguridad es terrible, dramática. Hace unos días estábamos precisamente despidiendo a uno de nuestros estudiantes que se llama Rolando Vela, pero no lo estamos despidiendo porque se iba del país, lo estábamos despidiendo porque se iba al cielo. Sencillamente le arrebataron su vida por robarle una bolsa de comida. Esa es la situación que tenemos en Mérida en este momento y a eso tenemos que sumarle la situación que tenemos con los servicios públicos de agua. Hace unos días el hospital estuvo más de 10 días sin agua. Imagínate semejante peligro. Bueno, no tenemos gas, el aseo urbano es un desastre, el tema de la ciudad, del deterioro de la ciudad es enorme. No encontramos proteínas, Víctor, ni vegetal ni animal. Es una cosa bien complicada que cada día se agudiza. El tema de la gasolina, pasamos la mitad de nuestras vidas en colas. Entonces, en fin, tenemos una situación que realmente hace absolutamente necesaria la actuación
inmediata como ciudadanos. Este es un tema que ha desbordado cualquier posición política, cualquier diferencia política, y ha llevado esta lucha que tenemos por la libertad de Venezuela a un plano donde, bueno, efectivamente lo que tenemos en juego es la vida. Y bueno, hoy mismo Venezuela también está despidiendo a un concejal que bueno, cometió el delito de pensar distinto, pues, ante un régimen que ha marcado su política con persecución y con amedrentamiento hacia todo venezolano que se atreve a decir lo que piensa, pero no nos podemos callar y no vamos a callar, Víctor. Ahora, Marta, ocurre algo peculiar. ¿Quién es el gobernador de Mérida? ¿A qué partido obedece? ¿Cuál ha sido la diferencia que lo ha marcado? Digamos, ustedes viven tanto como el resto de los venezolanos este totalitarismo infame independientemente de quién gobierne. Sí, bueno, el gobernador designado acá en el estado de Mérida es Ramón Guevara, quien es de Acción Democrática. Nosotros muchísimas veces alertamos, la situación para los merideños fue terrible, luego de una lucha tan intensa que dio el estado de Mérida para pues tratar de impedir y desconocer, y con mucha firmeza hicimos sentir en todo el país nuestro rechazo a una constituyente cubana absolutamente ilegítima y desconocida, no solo por los venezolanos, sino también por buena parte del mundo, que luego tuviésemos a personas pues que considerábamos que era de nuestra dirigencia democrática, participando y avalando un hecho que proviniera de ese ente que tantas vidas costaron en Venezuela, y que por supuesto los venezolanos desconocemos, como lo expresamos también de manera muy firme el 16 de julio del año pasado. Nosotros sabíamos perfectamente, Marta, por lo visto, digamos, esa estrategia de defender espacios, de doblarse para no partirse, como que no le genera a los ciudadanos ningún resultado diferente. Eso no genera beneficio alguno. Aquí el problema no es si se tiene un concejal o se tiene un gobernador. No. Es que el problema es de fondo, el problema es el sistema que tenemos en este momento imperando en el país, que nos tratan de meter y que además Venezuela se va a convertir en la gran maestra de lo que significa llevar el socialismo, implementar el socialismo hasta sus últimas consecuencias, porque los venezolanos hemos vivido lo que eso significa de dolor, significa muerte para el país, significa escasez, significa hambre, significa familias separadas, y eso no depende de unos carguitos que se puedan repartir en un proceso, en una farsa electoral. Eso depende de poder contar en el país con libertades reales, libertades económicas, libertades políticas, libertades individuales, para que cada ciudadano prospere, y se lo hicimos saber en su momento, pero bueno, lamentablemente todavía tenemos un sector que se hace llamar de liderazgo opositor, que sigue creyendo en farsas electorales y en diálogos que no nos van a llevar a ninguna parte, porque definitivamente nosotros lo único que puede realmente sacarnos de esta situación de catástrofe que estamos viviendo es una posición firme para liberar a Venezuela de la tiranía que hoy tenemos en el país y que ha quedado a la vista durante estos casi 20 años, que todo lo que le conviene al régimen es malo para los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, profesora Marta Hernández, profesora de FACES en la ULA y vocera de la coalición Soy Venezuela en el Estado de Mérida. Me gustaría volver a tener la oportunidad de un contacto contigo, porque cosas que se me quedaron en el tintero. En Mérida hay una tendencia muy fuerte a obligar a una unidad que no toma en consideración eso que tú estás planteando. Y es que la unidad no se puede plantear mientras haya un sector de la oposición que se dobla para no partirse, que cree en negociaciones, que cree que va a ir a elecciones y que al final no da la cara por los verdaderos problemas de los venezolanos. Pero eso quedará para otra oportunidad. Muchas gracias, Marta, por tu participación. Muchas gracias a ti, Víctor, y bueno, muchas gracias a RCR. Y nosotros vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, hoy no necesariamente es un libro, pero yo quiero compartir con ustedes el decálogo del populista, contado
por Gloria Álvarez, esa infatigable conferencista de origen guatemalteco que él nos muestra qué significa populismo y por qué es tan peligroso. Vamos a verlo. Queridos amigos de América Latina, nos encontramos ante una amenaza bastante inminente en el continente y esa amenaza es el populismo. Aún así, muchas personas todavía no saben cómo poder identificar a tiempo a los líderes populistas que nos están amenazando en la región. Por eso, inspirados en el escrito de Enrique Krause, que él escribió en el 2005, llamado El Decálogo del Populismo Iberoamericano, la Fundación para el Progreso de Chile ha desarrollado el decálogo del populista. Así tú puedes entonces ir identificando cuáles son los pasos que estos populistas pueden ir tomando y analizarlos respecto de tu propio gobierno. Yo te invito a que revisemos estos 10 pasos, estas 10 características del populismo y vayas viendo tú en los gobiernos de tu país dónde los encuentras. Primero, el populista exalta al líder carismático. Más importante que la meritocracia o que la persona tenga un título universitario, es crucial que el líder populista sepa hablar en público y sepa entonces endulzar y enamorar a las masas. Esto no es nada nuevo, Adolfo Hitler por eso era tan exitoso con sus discursos. 2. El populista no solo usa y abusa de la palabra, sino que se apodera de ella. Son numerosos los casos en que diferentes medios de comunicación han sido comprados por los líderes populistas en Cuba, en Venezuela, donde se ha prohibido la libertad de expresión o incluso lugares donde los periodistas han sido asesinados por decir ciertas verdades. 3. El populista fabrica la verdad. Muchas veces la historia de América Latina se ha tergiversado en la cantidad de muertos que han tenido nuestros conflictos armados, en la culpabilidad que cada parte ha tenido. Se ha buscado volver a traer conflictos que ya habían quedado perdonados y en el olvido, muchas veces hasta acuerdos de paz que han sido firmados, pero el populista siempre busca cómo fabricar una nueva verdad que le dé una mística a la historia latinoamericana. 4. El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No es casualidad que Cristina Kirchner haya estatizado el fútbol en un proyecto como Fútbol para Todos y luego se le descubran casos de lavado de dinero. No es tampoco casualidad que Petróleos de Venezuela no haya entregado un solo estado financiero desde el año 2003 para saber cuánto dinero le ha dado a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua o a Cuba. 5, ya vamos por la mitad. El populista reparte directamente la riqueza. Y como sabemos las personas que entendemos de economía, la riqueza no es cuestión de transferirla ni de repartirla, sino de crearla. Y la única forma de crear riqueza es a través de la ingenuidad y de la creatividad humana. Y por eso es indispensable a las personas darles oportunidades para que ellos puedan desarrollar su propia riqueza. El 6. El populista alienta el odio de clases. Cualquiera que haya viajado por América Latina o haya abierto un periódico va a descubrir que en todos los discursos de los populistas siempre se habla de pueblo como un aliado del gobierno y del antipueblo como el enemigo del gobierno y del pueblo también. 7. El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. La cantidad de manifestaciones que ocurren en nuestro territorio y que son realmente financiadas por el mismo aparato gubernamental, donde incluso hay empleados públicos que son utilizados para poder hacer este tipo de manifestaciones, tiene que ver mucho con movilizar masas e intimidar a la gente. Número 8. El populismo recurre sistemáticamente al enemigo exterior. Cuando las cosas empiezan a andar mal y se empieza a acabar la plata de otros y empieza a haber esta inflación, producto de que en un país haya inflación mientras la economía no crece, los populistas no tienen ningún reparo con decir que la culpa de todo eso es del imperialismo yanqui o de los empresarios que no están cooperando con el proyecto de nación. La culpa jamás es de ellos, aunque ellos sean los gobernantes y únicos que toman decisiones económicas en el país. Número 9.
El populismo desprecia las instituciones. Por eso cambian instituciones, reforman constituciones, vuelven a todo el legislativo sus escribanos para que pasen las leyes que ellos desean, empiezan a intimidar a jueces para que no haya entonces una fiscalización correcta del gasto público y tener a todos los aparatos amalgamados en estas dictaduras que encima se respaldan con la hipocresía de decir que fueron electos democráticamente. Que un gobierno sea electo en democracia no quiere decir que eso garantiza que todos los días de su vida en el gobierno actúe de forma democrática. Se puede utilizar la democracia y se puede utilizar el sufragio universal para luego llegar al poder ejecutivo y portarse peor que los dictadores de antaño. Y por último, en este decálogo del populista que ha fabricado la FPP, la Fundación para el Progreso, inspirados en Enrique Krause, el populismo domestica y destruye la democracia liberal. Si no tenemos instituciones, si no tenemos una república que pueda garantizar el imperio de la ley y la igualdad ante la ley, la democracia se vuelve una demagogia, una tiranía de los que están en el poder. Así que esperemos que este decálogo les pueda servir para identificar quiénes son los populistas que están tratando de tener el poder o que ya tienen el poder en tu país. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hay que agradecerle a Gloria Álvarez cada vez que da una conferencia sintética sobre estos temas que son tan importantes. Porque es que América Latina está constantemente amenazada de regímenes populistas. Y nosotros los venezolanos, que tenemos más de 20 años en este régimen de populismo y tiranía, sabemos que esas ofertas dulzonas, que esa forma de tratar la realidad, ese culto a la personalidad, ese sometimiento al caudillo, termina en situaciones terribles. Aquí en Venezuela, ese populismo engañoso produce sangre, sudor, lágrimas, muerte, injusticia, sufrimiento, despedidas, rupturas que nos va a tocar trabajar por mucho tiempo para intentar restaurar la tranquilidad, el sosiego y la serenidad que se necesita para construir un país. Pero ojalá, y esta es la trama pedagógica que nos mueve, ojalá nunca más, una vez que salgamos de esto, nunca más caigamos en la tentación de un caudillete populista. Hay que apostar al Estado de Derecho, a la democracia, a la república, a sus instituciones, para que nunca más nosotros tengamos que pasar por esta circunstancia de engaños, mentiras, corrupción, represión y confiscación de las libertades que ahora tanto nos duele a nosotros. Vamos al corte y enseguida regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de ama de casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de casa, toca, siente, vive. Los Rocky, Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacional, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripling.com.be. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y en Ventanilla hacia América Latina nosotros tenemos una invitada muy especial, una periodista venezolana que trabaja para Pan Am Post, que le hace un seguimiento muy pero muy cercano al caso venezolano. Se llama Sabrina Martín. Bienvenida, Sabrina. Hola, Víctor, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, como siempre agradecida y dispuesta para hablar de todo lo que tiene que ver con política tanto nacional e internacional. Bueno, tu último artículo, además muy visto en el portal de panampost.com, se titula así: Hiperinflación en Venezuela, uno de los peores casos de la historia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, lo que está sucediendo y lo que expreso en este artículo es que Venezuela está viviendo una economía de guerra, una economía que se pueda comparar con países como Irán, Irak, Libia, etcétera, aun cuando es un país que no tiene ninguna guerra civil, lo que tiene es el socialismo realmente. Lo que sucede en Venezuela es que hemos pasado desde hace unos años para acá a una inflación que ya rompe todos los récords internacionales, sobre todo a nivel regional en América Latina. El Fondo Monetario Internacional ha hablado de poder llegar a un 10 millones%, una cifra increíble, sobre todo para cuando hace algunos años se decía que Venezuela no le iba a pasar eso porque es un país petrolero, porque es un país que siempre ha estado estable, y sin embargo eso no sucedió porque, bueno, la llegada del socialismo, esas son las consecuencias. Ahora, Sabrina, efectivamente esa es la situación que estamos viviendo los venezolanos, una economía devastada. Ahora tú la equivales a una economía de guerra, pero aquí no tenemos guerra. Aquí lo que tenemos es el socialismo del siglo XXI. Y tú citas al economista José Toro Hardy y dices que esta debacle que vivimos los venezolanos se debe a políticas públicas aberrantes llenas de controles. ¿Puedes abundar al respecto? Claro que sí. José Toro Hardy lo que me ha comentado durante todas las entrevistas que le he hecho en relación con la situación en Venezuela es que efectivamente los controles de control de precio, el control de cambio, todo lo que tiene que ver con controles como hasta la misma ley orgánica del trabajo, pues todo eso influye a la hora de la economía en Venezuela. Que existan controles de precio, que tú obligues a un empresario, y bueno, más que nadie usted lo sabe que fue directivo de la Cámara de Comercio de Caracas, pues que tú obligues a los venezolanos a colocar un precio sin importar todas las consecuencias que eso puede traer, pues por supuesto que trae inflación, que trae escasez, y eso es lo que me dice Toro Hardy en relación con esto. Sobre todo, él le achaca la responsabilidad a lo que es PDVSA, a lo que es una empresa, que lo que fue la tercera empresa más importante en el mundo, económicamente hablando, sobre todo en el rango petrolero, y que simplemente ahora está prácticamente en ruinas gracias a este déficit fiscal y a esta falta de manejo de gerencia, ¿no? Y sobre todo por la intención de destruir al país a costa de lo que fuera. Ahora, Sabrina, el mismo régimen que no garantiza la vida, y estamos refiriéndonos al triste
último episodio, el de represión descontrolada y llevada a los extremos, que fue, digamos, la muerte en situación de detención indebida y por lo tanto la muerte indebida porque estaba bajo la custodia de la policía política del concejal Fernando Albán. Ahora, la gente, tú dices que se va por la inseguridad que está promovida y patrocinada por la forma como el régimen irrespeta los derechos humanos e irrespeta, por supuesto, las condiciones más elementales. Y por otra parte, tú dices que hay otra razón y es que la economía es insostenible. Tú que estás monitoreando esto muy de cerca, ¿qué te dicen los venezolanos? ¿Cuál es la narrativa que tienen los venezolanos respecto de este momento del país? Bueno, para nadie es un secreto lo que está viviendo Venezuela y también para nadie es un secreto todo lo que viven los venezolanos en el exterior. Principalmente los venezolanos huían por la inseguridad de la delincuencia, ¿no?, en el país suramericano. Sin embargo, ahora la gente sale porque no tiene que comer, no tiene a dónde acudir, no tiene dónde dormir, no tiene cómo alimentar a sus hijos, no tiene los medicamentos, no tiene... Y es grave la situación que está sucediendo. O sea, el hablar con los venezolanos en el exterior y hablar también con la gente que uno tiene allá, pues es preocupante, porque ahorita los venezolanos están saliendo a costa de lo que sea, como decimos los venezolanos, con una mano adelante y otra atrás. Entonces llegan, por ejemplo, a países como Perú, que es donde yo me encuentro, a trabajar, pero a trabajar en condiciones muchas veces deplorables, porque como no tienen los recursos necesarios, pues empieza siendo un problema para el país que nos está recibiendo con las puertas abiertas. Además de eso, existe ese temor de esa xenofobia que quiero aclarar que es microscópica, que es mínima la xenofobia que hay. Lo que pasa es que el amarillismo también ha impulsado un poco a que se crea que afuera existe muchísima repulsión hacia los venezolanos. Lo que sí hay es muchísimas ganas de trabajar por parte de los venezolanos y esa necesidad de ayudar a quienes están en Venezuela, ¿no?, con las remesas, porque en realidad es el impulso que tenemos los que estamos afuera para poder ayudar y salir de eso y luchar contra la dictadura en Venezuela. Ahora, hay dos artículos adicionales que yo veo en el portal Pan Am Post escritos por ti. Uno tiene que ver con el oro perdido y otro tiene que ver con el petro y otras excusas, así lo llamé yo, aunque ese no sea el título que tú le hayas puesto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, vamos a hablar primero sobre lo que tiene que ver con estas toneladas. Yo estaba entrevistando a la HUD y él nos comentaba que él no cree que sean 90 toneladas, porque 90 toneladas es muchísimo, sería casi la mitad de las reservas internacionales del país, y cree que no, que según sus cuentas serían 45 toneladas, que aún así es mucho. Son, si no me equivoco, 1.700 millones de dólares que se le prestó a Venezuela, que se le dio a cambio de este oro, y no se sabe qué pasó con ese dinero. Entonces, es como si Venezuela hubiese vendido oro, pero que el país no está enterado exactamente qué fue lo que sucedió. O sea, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué se invirtió? Y lo peor de todo esto, como me lo decía la HUD, es que se desconoce, se sabía que el gobierno no iba a pagar esa deuda, y lo que está haciendo en este momento es como recibir la diferencia de unos 400 millones de dólares que le ayudarán un poco a saciar la deuda externa, que lo tiene a punto de default y a punto de perder Citgo o a punto de perder otros activos internacionales. El problema es que el oro es de Venezuela, el oro no es del régimen de Nicolás Maduro, el oro no es del socialismo. Entonces, ese oro que ha sido de Venezuela, que es un mineral propio de nuestro país, pues está en manos de un gobierno que obviamente por estas razones y por todas las deudas en las que se ha metido, pues simplemente lo está dejando perder o simplemente no lo está valorando como quiere. En relación con el petro, bueno, el petro es un tema el cual ya muchísimos hemos conversado, sobre todo porque es un modo de pago que internacionalmente no es avalado. De hecho, Estados Unidos ha sancionado o pretende sancionar a quienes comercialicen con esta criptomoneda o criptoinvento de Nicolás Maduro, que así le llamo yo, porque efectivamente él dice que está respaldado en oro y respaldado en petróleo, pero es mentira, ¿no? A la hora de la chiquita, si yo compro un petro, a mí nadie me va a dar un barril de petróleo ni me va a dar un lingote de oro. Es más de estas medidas económicas desesperadas por tratar de buscarle una salida a algo que la única solución es eliminar los controles. Así es, bueno, muchísimas gracias a Sabrina Martín, la pueden seguir por panampost.com y por las redes sociales. Gracias por el paseo que le hemos dado a los problemas del país en esta ventanilla por América Latina. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto. Gracias, Víctor, muchísimas gracias por tu entrevista y siempre a la orden desde Perú y para Venezuela siempre. Que tengan feliz día.
Bueno, y nosotros con esto vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Los restos mortales del concejal Fernando Albán son trasladados en estos momentos hacia el Cementerio del Este, donde le darán cristiana sepultura. El gobierno argentino expresó este miércoles su cuestionamiento sobre la versión oficial acerca de la muerte bajo custodia de funcionarios del SEBIN del concejal Fernando Albán y pidió un rápido esclarecimiento del suceso. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, aseguró que este gremio de farmacéuticas no respalda la lista de precios acordados de medicamentos que anunció el gobierno. ¿Qué va a salir de esto? Porque sabes que podemos lograr un gran desabastecimiento, más del que tenemos, con esto de los precios acordados, si no se cumplen estas condiciones. Es que las políticas todas son erradas, las políticas que establece el gobierno todas son erradas. Estimula la producción, a liquidaciones especiales. Esa es la manera de bajar el precio del medicamento. ¿Cómo bajas el precio del medicamento? Llama al sector, vamos a sentarnos, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Haciéndote una liquidación especial de divisa. Fíjate tú que al sector farmacia le ofrecieron, bueno, nosotros le vamos a hacer de alguna manera un subsidio. No, ¿sabes qué le respondimos? Subsidia las droguerías, subsidia los laboratorios. Nosotros no queremos dinero, nosotros lo que queremos es que se establezcan unas condiciones de comercialización y unas condiciones de crédito que perdimos, porque hasta eso lo perdimos, los prontopagos, las condiciones de crédito nos hacen pagar de contado, ¿verdad? Bueno, tenemos una droguería, que es Droguería Cove, que eso sí se lo vamos a mencionar, que ella no te ha llegado la mercancía, si no la pagas el día que yo dice, te cobran el 7%. ¿Y que ha obligado a esto? Pues cantidades de farmacias que han cerrado, porque no pueden manejarse de esa manera. Más allá de nuestras fronteras, en España procesan a 3 presuntos yihadistas por los atentados de Cataluña registrados el pasado 17 de agosto de 2017. Y en los deportes, en el fútbol español, el brasileño Marcelo trabajó este miércoles toda la sesión al mismo ritmo que sus compañeros del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. 11:33 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, nosotros seguimos aquí debatiendo sobre la libertad, por cierto, una libertad que echamos de menos, que no tenemos, pero que tenemos que mantener dentro de nuestras aspiraciones. Bienvenido Alexander Campos, del Centro de Investigaciones Populares, profesor de la Universidad Central de Venezuela, con quien también hablamos el viernes pasado, pero yo quise volverlo a invitar porque me parece muy importante que una vez recuperada la señal de RCR, resuelto el tema técnico que tenía, volver a compartir con Alexander Campos y con nuestros oyentes sus conclusiones. Ahora, Alexander, que la tortura, dices tú, la mentira y el asesinato es política de Estado en Venezuela, eso lo sabemos. ¿Cuál es la novedad en este nuevo asesinato, dices tú? ¿Y será que esta vez los partidos se harán la diferencia? Estás aludiendo a una circunstancia muy dolorosa que es, digamos, lo ocurrido con el concejal Fernando Albán. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Buenos días, Víctor. Sí, mira, evidentemente que la muerte de Albán nos duele a muchos, especialmente a aquellos que desde hace mucho tiempo lo conocimos y sabíamos de su, digamos, de su compromiso, y sabemos pues de su gran compromiso, digamos, con lo político, pero es bueno poner algunas cosas en claro, ¿no? Y con ese mensaje allí que tú estabas leyendo, lo que estaba intentando, digamos, recoger es que con esto no hay ninguna novedad. Es decir, el régimen, la verdad es que no nos muestra algo distinto a lo que ha sido y a lo que seguirá siendo, y eso es importante tenerlo presente, a lo que seguirá siendo. Es decir, un régimen sin duda alguna asesino, un régimen en el que se sostiene en la mentira, y un régimen que se sostiene en el terror como mecanismo fundamental para manipular y doblegar la conciencia y doblegar la libertad. Sin embargo, evidentemente, el hecho de que se haya metido, digamos, esta vez con alguien, digamos, de un partido político, marca alguna diferencia, ¿no? Alguna diferencia, no pasa ninguna raya ni nada por el estilo, evidentemente, pero sí marca una diferencia. Nos está tratando de decir que ese es el camino por el que ha decidido hacer la política, ese es el camino con el que va a transitar el hecho político, y ese es el camino que nosotros, los que le hacemos oposición, debemos estar claros y saber que si queremos asumirlo o no queremos asumirlo. Por eso digo que es el momento en el que los partidos políticos tienen que decidir si están en conciencia, si tienen realmente conciencia que con quien hacen política es un asesino. Esto no es cualquier cosa. Hacer política con un ladrón, hacer política con un corrupto, hacer política con un tramposo, no es lo mismo que hacer política con un asesino, y no solamente asesino individual, es decir, un sujeto particular, sino un sistema total y estructuralmente ordenado hacia matar y hacia mentir. Ese es el sujeto político que tenemos enfrente, y si no lo tenemos en cuenta, no podremos nunca diseñar un plan estratégico, unos objetivos políticos claros, porque estaremos jugando estaremos no definiendo bien con quién estamos trabajando. Y por eso es que yo les digo que es el momento en el que el liderazgo político tiene que darse cuenta que con quién está trabajando. Y fíjense bien, no solamente nos dijo somos asesinos, sino que nos dijo al siguiente día, no me interesa dónde el rollo en el que metí, un rollo internacional completo, hoy es titular mundial en todos lados, pero nos dijo no me importa, y no solamente no me importa, acentuó el conflicto. ¿Qué hizo ayer? Ayer volvió a cerrar un programa, un programa en el que también, igual que el tuyo, se hablaba pues de libertad, es un programa de radio. Entonces nos dicen, mire, ese es nuestro camino. Sí, bueno, Alexander, tú hablas, y la verdad es que yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que tú estás planteando. Y recuerdo que ustedes, desde el Centro de Investigaciones Populares, en el libro Y salimos a matar gente, volumen 2, en las páginas 827 y siguientes, ustedes construyen el tipo ideal del malandro. Y yo a veces me pregunto si este malandro se salió del barrio, desbordó la vida pública y llegó a dirigir, a apoderarse del gobierno y trabajar desde allí, digamos, con esa misma lógica. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, mira, es que cuando uno estudia las similitudes que hay entre el delincuente estructural que nosotros definimos allí y las características de los regímenes totalitarios, uno se asombra de cuán parecidos son. Uno se asombra de cuán parecidos. Es decir,
el hecho de estar ordenados estructuralmente hacia la eliminación del otro es algo que los identifica a los dos, es decir, a los sistemas totalitarios y al malandro estructural. Es decir, ni siquiera están por el poder, es decir, son sujetos en el que el poder no es realmente el fin. Realmente el poder es un medio para su verdadero fin, que es la eliminación del otro. Por eso nos equivocamos cuando nosotros decimos que los sistemas totalitarios lo que buscan es mantenerse en el poder. No, esas son las dictaduras clásicas. Las dictaduras clásicas tienen como fin el poder mismo y el poder mismo, y para eso ordenan todas sus fuerzas, para eso organizan toda su política. No, los sistemas totalitarios, al igual que el malandro estructural, tienen como único fin eliminar al otro. Y tú dirás, pero bueno, eso no los lleva en algún momento a desaparecer ellos mismos. Sí, pero no les interesa, realmente no les interesa. Dice, bueno, pero eso está fuera de lógica. Sí, pero ¿acaso que el malandro tiene algún tipo de lógica, digamos, socializable, alguna lógica humana normal? Pues no la tiene. Y al igual, cuando se hace poder, tampoco lo tiene. Por eso se nos hace muy difícil pensar y hacer política y hacer oposición ante esa gente, porque nosotros pensamos y hacemos oposición como si estuviésemos haciendo oposición ante un sistema democrático para el cual el otro importa, aunque sea para dominarlo, aunque sea para mantenerlo sometido, pero le importa. En el sistema totalitario el otro no importa nada. Yo entiendo que es muy difícil esto porque no estamos acostumbrados, pero hay que salirse de la lógica tradicional del hacer político para poder entender qué es lo que esta gente busca cuando está dominándonos. No busca ni siquiera someternos, busca nuestra eliminación total. Lamentablemente, hay que decirlo, porque son 18 años pensando que podemos nosotros jugar con esto. No, ellos no están jugando carritos, igual que el malandro, igual que el PRAN, no está jugando carritos. Esta gente no está jugando carritos y nos los está demostrando día a día. Y lamentablemente hay que decirlo, esto de Albán marca un hito fundamental, un hito muy importante, no por la muerte en sí, sino por lo que significa dar el paso de el asesinato hacia las estructuras políticas de oposición. ¿Se va a masificar? Caramba, todos saquen las conclusiones. Yo no quisiera digamos, ponerte en un compromiso a ti ni poner un compromiso a la emisora, pero yo creo que no podemos callar. Lo que la lógica indica es que estos no se van a detener. Y de alguna manera, Alexander, los únicos que podemos detenerlos somos nosotros, y el primer paso para poder detenerlo es darnos cuenta de qué quieren de nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alexander. El simplemente coloco que del inventario de conductas del malandro como tipo ideal que les debemos a ustedes, al Centro de Investigaciones Populares, eso de vivir la violencia con falta de empatía por encima de los otros, regido por la violencia, con el poder como valor supremo sin darle a los demás, extralimitados y extremos en todo. O sea, esa forma de hacer gobierno efectivamente es el totalitarismo del siglo XXI. Ahora, por allí ha habido, yo quiero volver al tema una y otra vez, es posible que un régimen que sea indolente ante el hambre, ante la enfermedad, ante la violencia, ante el irrespeto, el extremo de los derechos, es posible que este régimen, porque toma 2 o 3 medidas que se disolvieron inmediatamente, pueda
estar recuperando la popularidad y la simpatía de los venezolanos? No, pero bueno, por favor. Es decir, es hasta risible, porque no es lo que estamos viviendo. Es decir, lo que estamos viviendo, digamos, en el ciudadano común, es una conciencia precisamente de la maldad de este sujeto. Viene un proceso, junto con el proceso de deterioro social, junto con el proceso de deterioro económico, viene precisamente un proceso de concientización ciudadana masiva de la situación en la que estamos. Y eso ya no se puede opacar, en la conciencia. No quiere decir que eso sea fácilmente materializable. Los que hemos de alguna manera estudiado los devenires de las sociedades totalitarias, sabemos muy bien que lo más difícil de poder comunicar en las sociedades totalitarias es la verdad. Todos los mecanismos de las sociedades totalitarias están hechos para encubrir la verdad. Y son es tan delicada esa maquinaria que mueve ese mecanismo de la mentira, que llega, imagínese usted, hasta el propio seno del hogar, y llega hasta el propio seno de las conciencias de aquellos que deben hacer oposición. Es decir, hay un momento en el cual hasta los mismos sujetos que hacen oposición se convierten, a lo mejor hasta con buena intención, en transmisores de la mentira del régimen, porque con ellos creen que supuestamente le están haciendo oposición. Entonces, quieren en este momento movilizar a la gente, transmitiendo mentiras como esa, es seguir haciéndole el juego al gobierno. No podemos seguir culpando al ciudadano de lo que es realmente, a mi entender, una culpa de la élite de la élite política opositora por falta de comprensión y de empatía con el ciudadano. Entonces, como dentro de las élites, digamos, opositoras, hay un conflicto porque están desapareciendo a algunos sujetos políticos por falta de empatía y de trabajo en la base, pues entonces vuelven ahora a culpar al ciudadano de que no se da cuenta de la situación para ellos volver a salir a reflotar. Eso es cónchale, ¿cómo decirlo? Eso es deshonesto, eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Asuman la realidad, empiecen a hacer política, a ver si vuelven a ocupar algún sitio de representación dentro de la sociedad. Bueno, ojalá tengan buena suerte, pero con la mentira no van a volver a ocupar esos espacios. Alexander, quiero que te mantengas en línea un minuto, nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de ama de casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante, para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de casa, toca, siente, vive. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR.
750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos con Alexander Campos, profesor de la Universidad Central de Venezuela, investigador y gran factor del Centro de Investigaciones Populares. Alexander, tú el 23 de diciembre colocaste este mensaje en Twitter. Pienso en lo poderoso y estimulante que podría ser una narrativa y un liderazgo construidos a partir de la urgencia que impone el futuro. ¿Qué quisiste decir con eso? Sí, fíjense, normalmente las narrativas políticas se centran en las epopeyas, ¿no? Es decir, en lo que fuimos y en rescatar lo que fuimos. Lo que pasa es que creo que ese mecanismo no funciona en este momento. Es decir, el mecanismo de la impronta que recurre a la memoria para la movilización es en este momento no es movilizante. A mí me parece, por lo que estamos viendo en algunos estudios que estamos haciendo, digamos, de narrativa, que lo que más podría estar estimulando es precisamente hacer tomar conciencia al sujeto de que no existiría futuro, de que el futuro sencillamente estaría anulado, eclipsado, eliminado absolutamente. El sujeto se quedaría sin posibilidad de ser. Eliminaríamos del sujeto cualquier potencialidad, o más bien, el régimen estaría eliminando del sujeto cualquier posibilidad para construir ese futuro. Es decir, si nosotros centramos una narrativa política en lo que podríamos ser a partir de nuestras fuerzas, estaríamos movilizando más si la narrativa se centrara, como hasta ahora lo está haciendo, en lo que fuimos. Bueno, Venezuela fue aquello, Venezuela fue aquello otro. Eso no parece tener en este momento mucha fuerza. Sin embargo, si pensamos que si nosotros estimulamos al sujeto en que a partir de las fuerzas propias del individuo, y esto significa creer mucho, una antropología realmente positiva, es decir, una sociología realmente positiva, no una sociología culpabilizante, sino una sociología en la que se reconozca las fuerzas y los valores del hombre, pues allí creemos que la narrativa política tendría muchas posibilidades de volver a movilizar a la gente, pues. Ahora, Alexander, me queda un solo minuto, pero yo no quiero dejar esa idea en el aire porque me parece muy poderosa. En el barrio, donde están los sectores populares, la clase media con garras, cuando tú llegas y le dices, ok, yo necesito la esencia de tu fuerza, y te responden, ok, ¿qué significa eso? ¿Qué tenemos que responder? Mira, fundamentalmente, ¿dónde está la fuerza del venezolano? ¿Dónde se construye la fuerza, digamos, dónde está la potencialidad del ser venezolano? En la relacionalidad, en la convivialidad, en el hacer y en el construir juntos. Es decir, el venezolano entiende la libertad como posibilidad de vivir en comunidad. Por eso si nosotros de verdad nos planteamos el futuro como reconstrucción juntos en familia y construimos una narrativa en el que esos tres verbos realmente sean una ilusión para reconstruir el futuro, creo que tendremos mucha posibilidad. Es decir, si tú me dices dónde estaría la fuerza, yo te diría en volver a juntarnos, en hacer todo lo contrario que ha hecho este régimen, que ha hecho es separarnos.
un líder político que reconstruya el país, en volver a juntarnos otra vez a todos estos venezolanos que están presos por Latinoamérica, a todos estos venezolanos que ni siquiera podemos reunirnos en nuestra propia ciudad porque ni siquiera hay transporte. Coño, eso es movilizante, Víctor, muy movilizante. Bueno, muchísimas gracias, profesor Alexander Campos, nuevamente agradecido por la oportunidad de estar contigo. Con esto terminamos Aquí se habla libertad, hoy 10 de octubre del año 2018. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y quien les habló hoy, Víctor Maldonado. Estaré con ustedes en una próxima oportunidad. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.